Muy buenas tardes, mis amados. Un saludo muy cordial, especial a cada uno de los hermanos de la Iglesia Cristiana Cuadrangular El Shaddai, en la ciudad de Armenia y en la ciudad de Tuluá. Y también, desde luego, un abrazo, un bienvenido a cada uno de los oyentes, de los que escuchan este programa a través de la red. Que Dios les bendiga, que Dios hable a sus corazones a través de este programa. Hoy fue un domingo espectacular, como siempre, una palabra poderosa del Dios del cielo. Él bendijo nuestras vidas, Él habló a nuestros corazones, Él fue especial con su palabra, milagros espectaculares, testimonios de la gloria de Dios. Oímos también buenas noticias. Sabemos que nuestra querida hermana Cristina Ríos ha pasado por una crisis, hemos estado orando por ella, pero sabemos que está en plenitud de recuperación, que aunque está en una hospitalización en casa, está en una plenitud de recuperación y sabemos que el Dios del cielo perfeccionará su obra sobre usted. Asimismo oramos y esperamos que el Dios del cielo bendiga a tantos y tantas personitas que están en una necesidad espectacular. Gracias a Dios por su obra, por lo que Él hizo en la Iglesia Cuadrangular El Shaddai del barrio Providencia. Fue una gran bendición, fue una palabra hermosa, fue un tiempo de adoración exclusivo en la presencia del Dios del cielo. Gloria a nuestro amado Dios también por su presencia allí en la sede del barrio popular. Palabra de Dios, bendiciones especiales para cada uno de los hermanos que estuvo allí y para cada una de las personas que pudo conectarse a esta misma página en la tarde, 12:15 aproximadamente. Bueno, en esta tarde queremos orar especialmente por Jenny Marisol Cabrera. Ella tiene un problema, tiene una operación pendiente y el Dios del cielo ha de obrar misericordia. Él es quien puede ayudarle y Él es quien puede hacer un milagro. Oramos también por Lorena Loaiza, una familiar de nuestra querida hermana Luz Miriam Príñez. Hicieron una operación de un aneurisma, está en recuperación, pero no está en buena recuperación. Pero oraremos a Dios que intervenga. Y qué bueno que esta querida señora Lorena Loaiza pueda conocer a Jesús como Él quiere. Claro que Él quiere sanar, claro que Él quiere intervenir, pero Él especialmente está preocupado por la salvación del alma. Gloria a Dios por ello. Oraremos también por nuestra querida hermana Gloria Arias, allí en España, con un propósito, con una petición ante el gobierno español, en la cual ella tiene que presentar una apelación. Dios es fiel. La Biblia dice que si aún nosotros no somos fieles, Él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Y Él ha prometido oír nuestras oraciones, dar respuesta a nuestras peticiones cuando son en el nombre del Señor Jesucristo y cuando podemos creer en el corazón. Bueno, les animo para que oremos en esta tarde preciosa. Soberano Señor, gracias porque tú eres poderoso
Amén, aleluya. porque tú eres bueno, Amén, Dios. eres maravilloso, Amén, Señor. Señor. Y tu palabra es la verdad. Amén, Dios. Y nosotros la creemos, la tomamos en serio, Señor. Tú respaldas tu palabra y nosotros la tomamos en serio. Amén. Creemos que es así. Dios, en el nombre del Señor Jesucristo, Amén. oro por Jenny Marisol Amén. Cabrera. Pido que le ayudes en esa intervención, Amén. en esa operación que está pendiente, que aún extiendas tu mano de gracia y de misericordia Amén. y toques su cuerpo para tocar Amén. sus vértebras, Señor, para tocar esa parte cervical que Amén. necesita una intervención, que sea tu mano poderosa la que saque en bien, en salud a Amén. Jenny Marisol. Aleluya. Y que tú le bendigas de manera especial. Amén. Señor, oro por nuestra querida hermana Cristina Ríos. Amén, Pido Señor. que tú perfecciones tu Amén, obra, que así sea. que ese virus, esa infección que hay en su cuerpo muera definitivamente en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Que desaparezca ese problema en sus glóbulos rojos, Señor. Que tu mano poderosa sane a Cristina Ríos. Resistimos en el nombre de Jesús. Amén. Echamos fuera del cuerpo de Cristina Fuera del Ríos nombre de Jesús. toda maldición de enfermedad, porque tu palabra, Señor, lo declara. Tú llevaste sobre tu propio cuerpo los dolores y enfermedades de Cristina Ríos y de todos Amén, los que puedan creer, y por tu llaga Amén, nos has Dios. sanado. Amén. Gracias, Señor. Gracias por hacer tu obra, Señor. Oramos por Gloria Arias. Tú eres maravilloso, Señor. Amén, Dios. Tú hiciste que el sueño se fuera de un rey Amén. porque tenías un propósito. Hiciste que él mirara unos anales Amén, históricos así es, Dios. y descubriera algo que ni siquiera él recordaba Amén. para cumplir tu propósito. Amén. Haz que los funcionarios que tienen que ver con esta petición Amén. tengan de tu parte una guía, Amén. una dirección a dar un concepto favorable. Amén. Ayuda, Señor, a esta mujer, porque tu palabra lo dice, Aleluya. que aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel a tu Amén. palabra, tú no te niegas a ti mismo, y nosotros oramos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Tu palabra asegura que cuando 2 o 3 de nosotros Aleluya. se pone de acuerdo para pedir algo Amén. en el nombre de Jesucristo, tú lo haces. Pedimos en el nombre Amén. del Señor Jesucristo Amén. en esta querida iglesia Así que es. respondas a la petición, De a la nuestra necesidad hermana de Gloria. Gloria Arias Amén. ante ese gobierno. Amén. En el nombre de Jesús. En el Señor, nombre oramos de por Jesús. Lorena Loaiza. Amén. Sabemos que tú estás interesado en la salvación de su alma. Y Amén. rogamos que por gracia, Sí, por Dios. misericordia, extiendas tu mano Amén. sobre su cuerpo. Aleluya. Que hagas que en los efectos de ese aneurisma, de Amén. esa intervención quirúrgica, cualquiera que haya sido el resultado, se revierta y haya Amén. ahora una completa sanidad. Amén. Y ella pueda conocer que tú eres el Señor, Amén. el Salvador y el Sanador. Aleluya. Yo te bendigo, Padre, Señor del cielo, porque eres bueno, Amén. porque mereces el honor y la gloria, Amén. porque siempre respondes a nuestras oraciones. Aleluya. Gracias, Señor, por lo que has hecho en la iglesia del barrio Providencia. Amén, Gracias por lo que has hecho en la iglesia del barrio Popular. Amén. Gracias por lo que has hecho allí en Tuluá, Señor, Aleluya. por tu gran obra en la ciudad de Tuluá, Amén. por cada persona tocada por tu Espíritu Santo. Aleluya. Gracias, Señor, por cada persona
allí en Montenegro, Así es, allí en Dios. Calarcá, Amén. por los que estás tocando en Circasia, Amén, por los que Dios. estás tocando en Salento, por los que Aleluya. estás tocando a través de estas redes Sí, en cualquier Jesús. ciudad de Colombia, Amén. en cualquier nación del mundo, Así es. porque tuyo es el reino, En el tuyo es nombre el de poder y tuya es la gloria. Amén. Gracias, Señor, por hacer Gracias, tu gran obra Dios. en el Amén. nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Ahora, Señor, con tu permiso, con tu ayuda, Amén. vamos a tomar una meditación, una reflexión de tu preciosa palabra. Ayúdanos, Señor. Enséñanos, Señor. Permítenos, Amén. por la guía de tu Espíritu Santo, hallar un aliento para nuestro espíritu, una dirección para nuestra alma. Amén. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, mis queridos hermanos en la fe y cualquier persona que se ha conectado a este programa. Si usted está conectado a este programa, es porque de alguna manera Dios tiene un buen propósito, aún más que su buen propósito de escuchar a este servidor. Creo en el buen propósito de Dios para su vida. Y quiero continuar o ampliar un poco la palabra que teníamos en las redes en esta mañana. Perdón. Y estábamos hablando de descubrir el tesoro que tenemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios es nuestro tesoro, pero para que sea nuestro tesoro, tenemos que conocerla, y para conocerla tenemos que prestarle muy buena atención y tenemos que estar listos. Cada mujer, cada hombre, tenemos que estar listos a obedecerla. Y hay una historia que mencionamos en la mañana y es la del rey Saúl. El rey Saúl, más que cualquier otro hombre, aún en nuestra época, experimentó la obra del Espíritu Santo de Dios. Él pudo experimentar esa gran obra del Espíritu Santo, transformando su corazón de un hombre, aunque alto, aunque fuerte físicamente, endeble en lo emocional, temeroso. Dios lo convirtió en un hombre valeroso y lo colocó en el privilegio de ser el primer rey de Israel. Pero Dios lo probó en dos ocasiones. Voy a referirme a la segunda. En la primera prueba él falló. En la segunda prueba era prestar atención, estar atento a la dirección de Dios. Para nosotros es fuerte porque vemos lo natural y no vemos el enfoque espiritual. Pero cuando usted comprende que Amalek, voy a referirme a lo que me conviene en esta tarde, es el símbolo de la carne, es el símbolo de darle lugar a los apetitos personales, entonces usted comprende que hay que eliminarlos, que por la palabra de Dios somos llamados a entender que podemos dejar que nos domine la carne y en cierto sentido contristar, anular la obra del Espíritu Santo en nosotros, o por el contrario podemos darle lugar al Espíritu y lograr que por el Espíritu las obras de la carne definitivamente mueran. En el libro de Gálatas dice que solamente se puede hacer considerando que somos de Cristo y que crucificamos la carne con sus pasiones y deseos y vivimos por el Espíritu. Pero los que son de Cristo, dice la Escritura, han de crucificar la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Entonces ahí sí es comprensible
Él es enviado en un símil de hacer morir la carne. Pero cuando Él tiene la victoria, se llena de orgullo, se llena de una especie de vanidad. Escucha, porque si fue cierto, muchos del pueblo le dijeron: estos ganados son muy buenos, son apetitosos, vamos a tomarlos. Y el disimulo para tomarlos es: y de todas maneras vamos a ofrecer a Dios holocaustos, ofrendas. Y él tomó al rey Agag vivo para mostrar su orgullo, su fuerza, su fortaleza. Y mire lo que dice Dios. Ha llamado al profeta Samuel y le ha dicho: me pesa, porque era segunda vez haber puesto a Saúl por rey, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 10. Samuel va al lugar donde está Saúl, va al Carmel y está haciendo una ofrenda a Dios. Vino pues, dice el versículo 13, Samuel a Saúl, y mire lo que sucede. Y Saúl le dijo, en satisfacción, tal vez en un cierto orgullo, le dice: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Entonces Samuel le dice: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalek lo han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: di. Y tal vez estaba pensando que Samuel le iba a decir: Dios dice que sí, que eres fuerte, que sí, que eres inteligente, que has sabido escoger. Pero mire lo que Dios le dice: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: ningún asomo de reconocimiento y de aceptación. Antes bien, he obedecido a la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a las amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas y las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Esto es muy parecido a los hombres y mujeres de Dios que en este tiempo moderno estamos en tiempos, la Biblia los llama peligrosos, tiempos pesados, donde si la persona no se aferra a la palabra, tuerce la escritura. Pero recuerde el mandato: no hay que torcernos ni a la derecha ni a la izquierda. No hay que ser tan liberados que nuestra libertad en Cristo se convierta en libertinaje. No hay que ser tan cerrados que aún a nuestros ojos los hombres de Dios, las palabras de Dios, Dios mismo tenga defectos y nosotros cumplamos ese adagio vulgar y popular: seamos
más papistas que el mismo Papa. Seamos más justos y más perfectos que el mismo Dios. Me refiero al legalismo. Hay que ir centrados, hay que saber trazar la palabra. Y nosotros necesitamos escuchar lo que Él dice. Él está poniendo su corazón, está obstinado, decimos en nuestros términos colombianos, cerrado de banda. No acepta, no reconoce, no dice, sí, yo falté, Dios me dijo que había que destruirlo todo. Él dice, yo traje al rey. En otras palabras dice, es mi derecho, yo lo vencí. Así como los reyes tienen el privilegio de exhibir su triunfo, yo tengo el derecho de exhibir mi triunfo. Yo obedecí, yo fui a la misión. Y lo que usted escucha, valido de ovejas y de vacas, es porque el pueblo trajo lo mejor de lo mejor para ofrecerle holocaustos a Dios. Escuche lo que dice el profeta Samuel. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que seas rey. Este hombre fue y cumplió la palabra a medias. Cumplir la palabra a medias es un paralelo de lo que nosotros llamamos media verdad. Media verdad es una total mentira. Obedecer la palabra de Dios a medias es desechar la palabra de Dios. Y mire lo que el profeta Samuel nos enseña, el Espíritu Santo nos enseña. Nos dice que como pecado de adivinación es la rebelión. Es decir, cuando yo escucho la instrucción de la palabra de Dios, pero digo, pues Dios puede decir así, pero a mí me parece, yo entiendo que es mejor así. En nuestros términos eclesiásticos de servicio al Dios del cielo, le decimos a la gente, usted tiene que aprender a seguir instrucciones. Estaba escuchando hace algún tiempo, tuve la opción de trabajar en Ecopetrol y en esa oportunidad me instruyeron y me dijeron, usted es una persona experta, soy mecánico industrial. Usted es una persona experta en la mecánica industrial. Pero si usted quiere conservar su trabajo, tiene que no atreverse a manipular ninguna máquina, ningún dispositivo, sino en primer lugar, defecto que vea, llamar a los ingenieros. ¿Por qué? Porque usted puede creer esto simplemente es apretar aquí, esto lo soluciono yo aquí. Pero como usted no conoce todo, entonces usted puede causar una tragedia, un fracaso. Así que el fracaso suyo será colocar sus decisiones por encima de las decisiones de quien está por encima. ¿Qué pensar? Tanta gente como Saúl cumplen la palabra de Dios, siguen las instrucciones a medias, no saben seguir las instrucciones y pudiésemos parafrasear sin la exageración. Quien no obedece a sus seguidores, a los que le sirven a Dios, que los ven literalmente, que le dicen hermano hasta aquí o hermano hasta allí,
¿Cómo pueden decir que le obedecen a Dios a quien no ven? Tenemos que aprender. Aquí está hablando directamente de la palabra de Dios, pero dice que rebelarnos contra la palabra de Dios es como adivinación, es como decir yo sé cómo queda mejor. Y dice, y como ídolos e idolatría la obstinación, cerrarse de banda, es nada menos que colocarnos nosotros en primer lugar que a Dios. Puede que Dios diga así, pero yo sé que ese pecado lo voy a vencer poco a poco. ¿Sabe con todo respeto cuál es el fracaso de los centros de rehabilitación? Yo sé que hay gente bien intencionada y hay gente muy mal intencionada, como en todo. Pero buscando las maneras, algunos decidieron que realmente el drogadicto, el alcohólico, tiene que ir lentamente. Y es tan fuerte, dicen ellos, las consecuencias de la abstinencia, que es imposible. Así que mejor, de vez en cuando, que consuman un poquito, que vayan lentamente. Y es la misma actitud de las entidades de salud. Hay que darles metadona para quitar los efectos y que vayan lentamente. Pero Jesús de Nazaret, el poderoso, cuando se humilla el corazón ante él, quita de raíz la maldición del pecado. Pero tiene que haber disposición. Del resto es poner como ídolos e idolatría, ponernos en lugar de yo sé cómo manejar esto. No es el error de los drogadictos. Yo sé cómo manejar esto. Están saliendo y viene esa idea y dicen yo tengo que consumir un poquito. Y consumo un poquito y lo domino. Y a los 15 días ya no están consumiendo un poquito, están de nuevo en el fondo. Pero esa es la exageración. Así es en el vocabulario, así es en la vulgaridad, así es en el desorden moral, así es en la ira, así es en dar lugar a la carne. Damos lugar a la carne, entonces contristamos al Espíritu Santo, anulamos la obra del Espíritu Santo, damos lugar al Espíritu, hacemos morir las obras de la carne. ¿Qué dice el profeta Samuel? Para eso hay que hacer dos cosas: prestar atención, oír atentamente, meditar, escudriñar la palabra de Dios. Y también dice obedecer, porque su pretexto: yo merezco el honor de haber vencido al rey Agag, puedo exhibirlo, su obstinación y su pretexto, y es para ofrecer una ofrenda a Dios, hace que él le diga: ¿acaso no es mejor el obedecer que los sacrificios? El prestar atención a la palabra de Dios es mejor que la grosura de los carneros. Y sabe, la grosura de los carneros era lo mejor de lo mejor del holocausto que se ofrecía a Dios, de la ofrenda a Dios. El consejo para nosotros en Primera de Timoteo, el capítulo 4, con la ayuda del Espíritu Santo, quiero que usted obvie, si no es de su rango, la primera frase, empezando en el versículo 12, y a veces creemos que solamente es para los jóvenes, porque
Dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Entonces yo leo a partir de esa frase. Y es para todos nosotros, hombres y mujeres de todas las edades. Sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ser ejemplo. Y nos muestra un camino. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. La lectura, sí, de la Biblia principalmente. La lectura con ánimo de aprender cada día, de encontrar nuevos principios, de profundizar, de entender los viejos principios en la Escritura. La lectura de buenos libros, claro que sí. Leer la historia de hombres y mujeres ejemplares, claro que sí. Mucho mejor que llenar nuestra mente de películas violentas, de telenovelas, de tramas, de traiciones, de engaños, de adulterios, de ejemplos, de malas acciones. Pero dice, ocuparnos en la exhortación. Recuerda ese texto en el libro de Romanos que dice, tú que predicas a los demás, tú que enseñas a los demás, que crees que eres maestro de los demás, ¿no te enseñas a ti mismo? Tenemos que exhortarnos a nosotros mismos. Tenemos que enseñarnos a nosotros mismos. Lo dicen en un chiste algunos. Hablé conmigo mismo y me dije a mí mismo. Hay que enseñarnos. Hay que enseñarnos. ¿Y qué dice? No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. ¿En qué? En la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuidar el don de Dios que hay en nosotros. Algunas personas creen que servirle a Dios es solamente estar en esa responsabilidad en que estoy yo ahora. Pero predicarle a 3 o a 4 ya no es tan bueno. Ganar las almas para Cristo ya no es lo nuestro. Qué interesante saber que todos tenemos la responsabilidad de evangelizar, de dar buen testimonio, de conservar el don de Dios, de engrandecerlo, de dar fruto con el don de Dios que hay en nosotros. Que dice, ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y por último dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Esto era lo que fallaba en Saúl. No tenía cuidado de él, de que la doctrina que él proclamaba estaba llevando la idea de que él sabía más que Dios. Él era más prudente, él era más sabio. Entonces, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Nada más que esto. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. El dolor del alma de Dios sí era la pérdida del alma de Saúl, pero era tantos miles y miles que por el mal ejemplo de Saúl también podían perder su alma. Te animo a afirmarte, a decirle a Jesucristo en esta tarde,
Señor, decido que eres mi Señor y mi Salvador. Ora conmigo. Señor Jesucristo, en esta tarde te reconozco sin ninguna duda como mi Señor y mi Salvador. Señor, creo que la Biblia es la palabra revelada por ti. Y creo que esas palabras que dijiste, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que tenéis la salvación, y ellas son las que dan testimonio de mí. No son una opción, son una necesidad para mí. Te ruego que me perdones por no estar atento, por no prestar atención a tu palabra. Y te ruego, Espíritu Santo, que me ayudes. Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y no dejes que sea borrado jamás. Ayúdame a hacer tu voluntad en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si usted hizo esta oración, sería fabuloso, sería una bendición para nosotros ayudarle y orientarle en su vida espiritual. Usted recibirá consejo, recibirá manuales gratuitos para conocer más al Señor Jesucristo. Comuníquese al WhatsApp 315-458-9562 en Colombia y que Dios te bendiga. Bueno, continuaremos con la parte de nuestra programación Biblia Abierta. Buenas noches para todos. La primera pregunta dice así. Dice, ¿cómo lograr que mis hijos me honren? ¿Debo expresarle a ellos que lo hagan? Bueno, qué interesante pregunta, pero lo que nos deja en laguna es qué edad tienen sus hijos. Pero yo creo que así como los padres tienen en su corazón, así como está la descomposición y hoy en día se encuentran excepciones a la regla, hay madres que olvidan a sus hijos, lo dijimos hace 8 días por la palabra. Son los tiempos modernos. Así también hay padres irresponsables, pero es la excepción. La regla es madres que dan su vida por sus hijos, padres que trabajan. En tiempos modernos usan una frase, se rompen los lomos por sus hijos. Y están viejos sus hijos y todavía ellos anhelan, quieren ayudarles, quieren orientarles. Entonces creo que dependiendo la situación, siempre será necesario orientarles, decirles, aún exigirles que honren a sus padres. Primero porque, según lo que sabemos nosotros en la Escritura, es el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida y te vaya bien sobre la tierra. Pero si a usted le parece que esa es una amenaza de muerte, entonces recuerde lo que dice el proverbio tan conocido. El proverbio es el capítulo 22. Vamos a buscarlo. Proverbios, el capítulo 22. Y todos lo conocemos de memoria. Proverbios, el capítulo 22, el versículo 6. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Instruir. Siempre podemos advertir que instruir
da a entender algo más que decir. En realidad, una de las mejores instituciones que hay en un tiempo fue llamada la Universidad de los Pobres y tiene una fama internacional. Es el SENA. ¿Y sabe por qué tiene buena fama? Porque es teórico y práctico. El alumno del SENA recibe instrucción teórica, pero recibe instrucción práctica. Hace las cosas. Así que al niño hay que mostrarle cómo se hace. Yo no puedo decirle al niño, respete a su mamá, si yo la irrespeto. Usted no puede decirle a su hijo, respete a su papá, si usted misma le falta al respeto. Entonces, es necesario tener en cuenta lo que dice la palabra. El problema moderno está establecido por los hombres en las leyes, pero está profetizado en la palabra de Dios. Es que muchos hombres en este tiempo, muchas mujeres también en este tiempo, cogen a sus hijos como campo de batalla, como trofeos. Entonces mamá le habla al hijo mal de papá para ponerlo a su favor. Papá le habla mal a su hijo o a su hija de mamá, les expone sus defectos reales o a veces inventados para ponerlo a su favor. No lo logra. ¿Qué logra? Que el hijo o la hija nunca respete al papá, nunca respete a la mamá, ni aun al que trata de ganarlo a favor. En la época antigua se practicaba mucho esto que está en Primera de Pedro capítulo 3. Como estamos en tiempos tan modernos, ahora lo llaman machismo. Pero el machismo no existe en la Biblia si usted le pone buena atención. El capítulo 3 de Primera de Pedro dice, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, pero para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas, considerando su conducta casta y respetuosa. Su atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Pero note la parte para los hombres. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas, sabiamente dando honor a la mujer, como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. Entonces encontramos en la palabra de Dios que sí se debe de exigir, se debe de decir a los hijos, pero se les debe dar el ejemplo. Y el primer ejemplo es respetar, algunos lo llaman así, el hogar, respetar al cónyuge. Hay desavenencias, hay cosas tristes, pero Dios es juez de todos. Y los cristianos sabemos que en nuestro hogar, aunque haya burla de algunos, nuestro hogar es de nosotros dos y de Dios. Mi esposa se somete a mí porque se somete a Dios. Yo me someto a mi esposa porque me someto a Dios. Ambos estamos sujetos
a Dios y agradecemos la bendición. A veces no es tan bonito. A veces, mi querida hermana, mi querido hermano, usted se casó con quien no debía, concibió o engendró hijos, pero ya están los hijos, ya está el hogar. Deje que Dios desenlace las cosas y no dé el ejemplo de ganar a sus hijos poniéndolos en contra del otro, porque lo que va a lograr es que no haya respeto para ninguno de los dos. Claro que sí, se les debe enseñar a los hijos y se les debe exigir respeto y honra. Espero haber contestado la pregunta. Bueno, la segunda pregunta dice así, dice, ¿cómo logro crear el hábito de leer la palabra en mí y en otros? ¿Cómo logro crear el hábito de qué? De la palabra en mí y en otros. El hábito De leer la palabra de leer la palabra en mí y en otro. y en otros. Bueno, esto es por la constancia, por el esfuerzo, por la disciplina. Y todos sabemos el viejo texto bíblico. Ninguna disciplina al principio es causa De gozo. de gozo. Pero cuando vemos el fruto, si usted no tiene constancia, no tiene disciplina, usted leerá un día un capítulo de la Biblia, al otro día leerá 2 versículos, al tercer día volverá a leer 2 versículos, al cuarto día otro capítulo, al quinto día un versículo, y entonces no hay una disciplina. El hombre, la mujer de Dios, decimos nosotros, tiene que tomar unos hábitos de la lectura de la palabra. Y perdóneme, explico lo básico y lo simple y lo sencillo en favor de cada uno de mis amados y de las personas que escuchan este programa. El cristiano tiene que, después de tomar fe en la palabra de Dios y saber qué es tan importante para su vida, tiene que tener una lectura de información. ¿Qué es una lectura de información? Es la que han proclamado por décadas la preocupación de los pastores, que ya se ha perdido un poco, de que la gente lea la Biblia completa. Esa es una lectura de información. Saber qué contiene cada libro, coger una lectura en orden. Para eso hay orientaciones, cada pastor es autónomo, la Biblia es maravillosa. Algunos empiezan por leer el libro de Proverbios, otros empiezan por leer los evangelios, otros empiezan a leer lo que llamamos lecturas selectas, pero tiene que haber una lectura de información. Debe de haber una lectura de sensibilidad espiritual, de revelación. Es esa lectura donde yo le oro a Dios, le suplico. Algunos hacen burla de eso, pero nunca se puede hacer burla de la palabra. Quienes hacen esa burla tal vez nunca han estado angustiados. Yo he oído esta burla. Sí, algunos dicen, Señor, guíame, pero es que no hay una sola forma de leer la palabra. Señor, guíame. Y meten el dedo, así oí a alguien decir en la Biblia, y dicen, Judas fue y se ahorcó. Eso, por favor, es una exageración. Pero tal vez nunca esa persona ha estado angustiada, gimiendo, suplicando, Dios, háblame, y abrir sus ojos y abrir la Biblia
y encontrar un manjar para el alma. Encontrar que esa palabra hace que como nuestro corazón como que se derrita y tener la sensación que Dios está hablándonos. Esa es una lectura de sensibilidad espiritual. Eso es meditando en la palabra. Tenemos que tomar la decisión de aceptar lo que dice el libro de Santiago. Es un peligro ser, todos los que son cristianos ya lo saben, oidores olvidadizos. Leer la palabra y olvidar lo que leímos. Leer la palabra y estar dispuestos, como dijimos en nuestra primera parte, a obedecerla. A decir, Dios me advierte que no siga con esa terquedad. Dios me advierte que no siga con esas malas amistades. Dios me advierte que no siga con esas malas conversaciones. Hay muchas más formas de lectura, pero creo que con esas dos sería suficiente. Y quisiera compartir, a más de el pasaje que ya leímos, primera de Timoteo 4, pero el versículo 13, que dice sencillamente, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Nunca pierda la sensibilidad de la palabra. Usted me está escuchando decir entonces que tiene que haber un ejercicio personal. Dios bendiga a los pastores, Dios multiplique las buenas iglesias. Gloria a Dios por los cultos, gloria a Dios por cientos y miles de hombres que están haciendo lo que yo estoy haciendo, trayendo una palabra para traer un manjar a su alma. Pero nada reemplaza su intimidad con el precioso Maestro. Nada reemplaza su sensibilidad al Espíritu Santo. Señor, háblame. Alguien dijo, la única manera de dialogar con Dios es a través de esos dos hábitos, la oración y la meditación en la palabra. Y quisiera terminar esta parte con el Salmo número 119. Todo el Salmo es una exaltación a la palabra, pero mire lo que dice Salmo 119, el versículo 33. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos y lo guardaré hasta el fin. Dame entendimiento y guardaré tu ley y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. Aparta mis ojos que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo que te teme. Quita de mí el oprobio que he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Permítame reforzar algunos pensamientos. Enséñame, dame entendimiento, inclina mi corazón, aparta mis ojos que no vean la vanidad,
avívame en tu camino, confirma tu palabra. Yo anhelo tus mandamientos. Esto tiene que ser un anhelo del alma. Así que el principio suyo es hacerme esta pregunta. Ahora yo le animo. Establezca un propósito. Dios ha prometido que el Espíritu Santo está en su corazón si usted tiene a Cristo. Cristiano que se respete tiene un ejemplar de la Biblia. Las redes son muy buenas, los nuevos sistemas, cantidad de Biblias a nuestro alcance, pero ninguna puede ser tan especial como esa Biblia viejita, esa agenda que usted puede remarcar el texto y colocar en su agenda hoy, 17 de noviembre, leyendo este texto, Dios me dijo. Nada puede reemplazar ese tesoro. Atesore las palabras. Cuando se sienta desorientado, busque su tesoro. Busque su Biblia, busque su agenda. Vuelva a meterse en Dios y vuelva a tomar otra palabra. Costumbre, disciplina, determinación. Espero haber contestado su pregunta. No hay otra forma. Hay otra pregunta que dice, dar explicación a lo que refiere el libro de Lucas 23-29, capítulo 23, verso 29, que dice que porque es mejor que la mujer que no tenga hijos ni amamante, pues estará mejor en estos tiempos. En otras palabras, dice San Lucas capítulo 23, verso 29, dice, está llegando la hora terrible en que la gente dirá, afortunadas las mujeres que no pueden tener hijos y que nunca los han tenido ni amamantado. Leamos el texto. Gracias por haberme incluido el texto que tiene su inquietud. Siempre he compartido a mis hermanos en la fe, porque lo creo así, que en la Biblia, muchas veces en el mismo contexto, la Biblia toda, porque es un solo espíritu el que la inspiró, toda tiene la respuesta. Pero a veces en el contexto inmediato, los versículos que están antes, los versículos que están después, está el principio de la respuesta. Lucas 23, versículo 29. Ya lo miramos. Dice, versículo 28. Pero Jesús, vuelto hacia ellas, les dijo, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Porque he aquí vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Entonces comenzarán a decir a los montes, caed sobre nosotros, y a los collados cubrirnos, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco que no se hará. Note que Jesús está dando respuesta no de desplante, no de menosprecio al llanto que había en muchas mujeres que se lamentaban. Estaban asombradas de la maldad, estaban asombradas de tanta ingratitud. Posiblemente entre los que gritaban en contra de Jesús habían gentes que habían recibido milagros. ¿Por qué no pensar? Habían muchos de los que habían participado en la multiplicación de los panes y los peces. Habían muchos que se habían beneficiado de esa pesca grande que Dios le regaló al apóstol Pedro.
sanidades, liberaciones. Y de pronto viene un espíritu de maldad, un temor del hombre, un ambiente espiritual. Y la gente se vuelve en contra del Señor. ¿Qué tal si comparamos ese texto con este que está en Segunda de Timoteo? Segunda de Timoteo, creo que es, ya le digo exactamente cuál es el texto, el capítulo 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Qué terrible, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A esto se evita. Si usted es una persona que conoce al Señor Jesucristo, usted conoce el Salmo 127, la segunda parte dice: herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Nuestros hijos pueden ser una bendición, pero depende de nuestra firmeza en orientarlos, en, a pesar de todas las cosas, con todas las alternativas del tiempo moderno, ejercer nuestra autoridad como padres, enseñarles el camino correcto, darles el buen ejemplo a seguir. Porque lo terrible de esta época es que muchos de los adultos de hoy son como estos. Tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Otro texto dice: profesan conocer a Dios, pero con sus hechos los niegan. Entonces, está refiriéndose a estos tiempos peligrosos y está diciendo que si usted vive una vida de lasitud, no sé si me entiende esa frase, de liviandad, de indiferencia, de comodidad espiritual, donde usted no hace un devocional, donde usted no muestra firmeza, vamos a alabar a Dios, vamos a darle culto a nuestro Dios, donde usted no enseña a su hijo a honrar la palabra, donde no enseña a sus hijos la bendición de trabajar, la bendición de pensar en las finanzas, teniendo como principio básico de la bendición financiera el honrar a Dios con nuestros bienes, con las primicias de nuestros frutos. Usted está errando. ¿Por qué? Porque hay un espíritu, hay un dominio espiritual que si no son tocados nuestros hijos por el Espíritu Santo y la palabra, los tocará ese espíritu. ¿Quiere que lo leamos de nuevo? Segunda de Timoteo, capítulo 3. Impresionante. Dice: hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres,
ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos. Podría quedarme la noche explicando cada uno de estos adjetivos, pero usted puede buscar las definiciones, usted puede buscarlas. Infatuados, amadores de los deleites, más que de Dios. Pero repito el Salmo 127. Nuestros hijos tienen la promesa, usted mejor, tiene la promesa de que sus hijos son una herencia de Dios, una bendición de Dios. Trate la bendición de Dios como se debe. Trate la herencia de Dios como se debe. Espero que Dios le dé sabiduría y que Dios le ayude. No puede nadie decirle a otro cómo enseñar el temor de Dios en sus hijos. Eso lo da la cordura espiritual, lo da la dirección del Espíritu Santo y el corazón de cada uno de nuestros hijos, que son todos, dijo alguien, como los dedos de la mano. Pertenecen al mismo árbol, pero son tan diferentes, son tan distintos. Aunque se parezcan a papá, aunque se parezcan a mamá, cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su forma de ser y cada uno tiene su promesa de parte de Dios. Son una bendición y usted está forjando en ellos hombres y mujeres bendecidos por Dios. Si se olvida esto, entonces se puede tomar literal. Llegará el momento en que dirán, bienaventurados, dice allí la pregunta, bienaventurados, en Lucas el capítulo 23, dice, bienaventurados, ¿cómo es que el texto? Las estériles y los vientres que no concibieron y los pechos que no criaron. Es triste saber que en esta época hay madres que no aborrecen a sus hijos, pero sus hijos son un dolor, una vergüenza. Dios puede hacer el milagro. Puede cambiarte a ti y cambiar el corazón de tu vida. Para eso vino Cristo, para rescatar lo que se había perdido. Pero si tú eres de Cristo, a ti no te toca. Pero tienes que tener, lo hemos dicho en todo el programa, un cuidado especial de cómo oyes la palabra y cómo cumples la palabra guiando a tu familia. Espero que Dios te bendiga y quiero hacer una oración finalizando para que Dios te ayude con tu familia. Si ya la tienes, si no la tienes, que Dios te dé la certeza que tu familia, la solución no es no concebir, no engendrar, la convicción es hacerlo en la voluntad de Dios, siguiendo la dirección de Dios. Oremos. Soberano Señor, gracias por tu palabra. Son de verdad tiempos difíciles. Ya está ese espíritu de rebeldía en muchos. Muchos de nuestros hijos lo han recibido, pero es más poderoso tu poder. Es más poderosa tu gracia. Te ruego que nos ayudes, que nos bendigas, Señor, en el nombre de Jesús, y que des sabiduría a cada mujer, a cada hombre para orientar, para fortalecer, para formar a su familia, y que se aleje de ellos ese espíritu inmundo de rebeldía. No dice que todos, dice que habrá,
pero también hay hombres y mujeres justos, irreprensibles, que nuestros hijos y nuestras hijas hagan parte de esos hombres, de esas mujeres que son justos y que son irreprensibles delante de Dios y que siempre verán la bendición del Altísimo sobre ellos, porque Dios los ayuda, porque ellos saben buscarlo, porque ellos le creen, porque tienen padres y madres que oran por ellos. Gracias te doy, Señor, gracias te doy, Espíritu Santo, porque sé que tú irás en ayuda de mi hermana, en ayuda de mi hermano, quien quiera que ha hecho esta pregunta, quien quiera que la necesite, hombre, mujer, tú le ayudarás. Gracias, Señor, por este programa. Gracias por ayudarnos y bendecirnos en el nombre del Señor Jesucristo. Recuerde que mañana lunes tendremos nuestro programa La Hora de Poder. Por su